Ahora empezamos de nuevo tratando de recordar la motivación altruista. Pensamos, está bien ser conscientes que realmente es una gran fortuna poder estar aquí en un lugar ideal, acompañados de gente que tiene las mismas actitudes, tener tiempo, tener las circunstancias favorables para escuchar, analizar, comentar las enseñanzas de Buda. Esto realmente es algo que tiene muchísimo valor. Y está bien empezar siendo conscientes de ello y sentir que somos muy afortunados realmente por ello. Y la mejor forma de aprovechar estas circunstancias ideales que tenemos ahora, esta preciosa vida humana que tenemos, es empezar con la motivación altruista de la bodhicitta. Para ello pensamos que para poder beneficiar a todos los seres, que son ilimitados como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación, que es el estado en que la mente está completamente limpia y libre de todos los velos, todos los oscurecimientos, todas las actitudes equivocadas. Es el estado en que la mente ha desarrollado todo el potencial positivo. Entonces, con el propósito de alcanzar este estado precioso de la iluminación y poder beneficiar a todos los seres, voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, a analizar y practicar las enseñanzas de Buda. Entonces, bueno, vamos a continuar en el punto donde dejamos ayer. Al principio está bien hacer un breve repaso. Dijimos lo que básicamente estamos tratando de analizar y entender un poco es cómo funciona nuestra mente, de una forma de digamos, clasificar los aspectos de la mente. Es lo que llamamos la mente principal y los factores mentales. La mente principal es la consciencia que percibe lo que percibimos, ya sea una imagen visual o sonidos, pensamientos, conceptos, etc. Percibe esa consciencia que percibe algo en su conjunto, y luego aspectos de esa consciencia que tienen una función particular, que perciben un aspecto concreto de esa percepción, de lo que conoce la consciencia. Entonces, está la consciencia principal, la mente principal, y los factores mentales. Los factores mentales, dijimos que una forma de estudiarlos es hablar de 51, que no quiere decir que solo haya 51, que hay muchos más, o que se pueden clasificar de muchas formas distintas. Entonces, en este estudio hablamos de 51 factores mentales y los dividimos en 6 grupos. Y el propósito de dividirlos en 6 grupos es para ver la función que tiene. Cada grupo reúne a los factores que tienen una función más o menos parecida. Entonces vimos que hay 5 factores que están siempre presentes en cualquier mente, luego 5 factores que ayudan a determinar el objeto que percibimos, nos ayudan a verificar o a conocer mejor el objeto que percibimos. Luego hablamos de 4 factores que llamamos variables, que según los factores que acompañan pueden ser virtuosos o no virtuosos. Luego hablamos de 11 factores virtuosos. Dijimos que los factores llamamos virtuosos, es decir, que cuando están presentes, por un lado hacen que la mente esté en un estado de paz, de calma, y además se llaman virtuosos porque el resultado, la consecuencia de esto es una experiencia de bienestar o de felicidad. Se llaman virtuosos porque son digamos, factores
que cuando están presentes y permanecen en la mente, traen un estado de paz, de bienestar y felicidad. Cuando actuamos bajo la influencia de estos factores virtuosos, las acciones son acciones virtuosas que son causa de experiencias de bienestar y felicidad. Entonces hablamos de 11 factores virtuosos y nos quedamos en el último de ellos, que es el factor mental de la no violencia. Que dijimos que, no sé si se oye bien detrás, que la no violencia es lo que llamamos la compasión, y es la actitud no solamente es no actuar de forma violenta, sino tener una actitud positiva de evitar en todo momento causar daño a otros y de no hacer, digamos, de sentir compasión cuando vemos que alguien sufre, o sentir el deseo de aliviar el sufrimiento de otros. Compasión se refiere, digamos, la definición de la compasión es el deseo de aliviar el sufrimiento de otros. Es muy parecida, la actitud o la energía de la compasión y el amor son muy parecidas. El amor se define como el deseo de que los demás sean felices. Deseamos la felicidad para otros. Deseamos que se realicen los deseos, ¿no? Dar todo aquello que haga felices a los demás. La compasión es el deseo de aliviar el sufrimiento a otros. Pues si hay amor, surge la compasión. Cuando vemos que alguien está sufriendo, si sentimos amor hacia esa persona, tenemos de forma natural y espontánea el deseo de aliviar su sufrimiento. Entonces, esto, y luego dijimos que la compasión, que habla de tres tipos de compasión, una forma de clasificarla, o estos tres tipos, y el término que se usa en tibetano es primero la compasión hacia los seres, la compasión del Dharma y la compasión sin objeto. Sería el término literal del tibetano, los tres tipos de compasión. Se llama la primera compasión hacia los seres, la compasión del Dharma y la compasión sin objeto. Sí. Sin objeto. Sí. Entonces, esto es el término que se usa en tibetano. La explicación es: la compasión hacia los seres es la actitud normal de compasión cuando vemos a los demás que están sufriendo, tal como vemos nosotros a otras personas igual que nosotros, y sentimos compasión, el deseo de aliviar la compasión hacia los demás. La compasión del Dharma se refiere a que cuando somos conscientes o cuando conocemos la impermanencia sutil de las cosas, el hecho de que los seres, las personas, son transitorios y que cambian en cada instante, que es digamos, la persona es como un proceso que está en un estado continuo de cambio. Entonces, siendo consciente de esta impermanencia sutil, generar compasión hacia los seres, viendo a los seres como digamos, algo que cambia en cada instante. Sí, como siendo conscientes de ese hecho, de que la persona, luego hablaremos un poco más de ello, tanto el cuerpo como la mente, es un proceso continuo de transformación,
que es muy distinto a la idea que tenemos nosotros las personas como una entidad que no cambia, que es la misma ayer, que hoy, que mañana, que es la misma persona esta mañana que a mediodía, que por la tarde. Entonces, el segundo tipo de compasión enfatiza el meditar en la impermanencia, el ver que los seres cambian constantemente. Entonces, sentir compasión hacia los seres siendo conscientes de la impermanencia. Y luego el tercero se llama la compasión sin objeto, tibetano mingme la mipe ninji. Compasión sin objeto, y se refiere a lo mismo, sentir compasión hacia los seres siendo conscientes de que la realidad última de los seres es la vacuidad. Los seres son como una ilusión, como un sueño. Cuando dice sin objeto, quiere decir no, digamos, tener la mente libre de aferrarse a la entidad inherente de las cosas, en este caso de los seres o de las personas. Y el tercer tipo de compasión sería eso, la compasión siendo conscientes de la vacuidad, la realidad última de los seres, sentir compasión hacia los seres. Esto es, si lo analizamos, vemos que no es nada fácil, hay que entender la vacuidad porque a nuestro nivel, si pensamos en la vacuidad de los seres, parece que no hay seres y no hay nada, que no hay que sentir, que no tiene sentido sentir compasión hacia algo que no encuentre, que no está en ninguna parte, no se puede encontrar. Pero realmente eso es porque no entendemos realmente las dos verdades. La vacuidad es, cuando buscamos esa realidad última, vemos que se disuelve todo, tanto el yo, la persona, como el cuerpo, como los demás, que no hay nada que encontrar en el fondo. Pero al mismo tiempo está la realidad convencional, que para nosotros que no percibimos esa realidad última, debido a causas y condiciones, aparece y hay una base, el cuerpo, la mente, y sobre esa base se imputa, imputamos o ponemos la etiqueta de la persona, y convencionalmente los seres, cuando están las causas y condiciones, experimentamos felicidad y sufrimiento, y tiene mucho sentido meditar la compasión hacia los seres. Entonces el tercer tipo de compasión es esto, es sentir compasión, meditar la compasión hacia los seres siendo conscientes de la realidad última de los seres, que es distinto de meditar la vacuidad de los seres. Sería meditar cuando hablamos de meditar en la vacuidad, hay dos tipos de meditación, que sería la meditación de la absorción meditativa a la vacuidad. Es cuando la mente medita la vacuidad. Por ejemplo, si meditamos en la vacuidad de los seres, de las personas, y nos concentramos en la absorción meditativa, no aparece ningún ser, es vacío. Pero luego está la meditación que se llama subsiguiente, cuando dejamos esa concentración en la vacuidad y meditamos en todos los fenómenos que aparecen como un sueño. Por la fuerza de esa percepción de la vacuidad, luego vemos que las cosas aparecen como reales, con existencia inherente, pero por digamos, esa experiencia que percibe la vacuidad, vemos que esa apariencia es falsa, es como una ilusión, es como un sueño. Entonces esta compasión hacia los seres sin objeto se refiere a meditar en los seres viendo que son como un sueño, como una ilusión. Ahora, los tres tipos de compasión se refieren a la compasión, a meditar en el deseo de aliviar el sufrimiento de los demás. El primero es sin plantearse ninguna otra situación, aparte de ver a los seres tal como aparecen, desear aliviar el sufrimiento. El segundo es siendo consciente de la impermanencia, de que todo es impermanente, que todo cambia en cada instante, meditar
la compasión hacia los seres. Y el tercero es meditar la compasión hacia los seres, siendo consciente que su naturaleza es vacuidad, que son como una ilusión, como un sueño. Entonces, esos son y entonces así completamos los 11 factores mentales virtuosos. Luego el siguiente grupo es el de que se llama las 6 aflicciones raíces. Entonces ahora los que quedan son lo que llamamos las aflicciones, los factores mentales que afligen la mente, que crean un estado de traumático en la mente, que hacen que la mente no perciba las cosas de forma correcta y que causan estos problemas. Hay un verso de Aryadeva que dice, en tibetano no me acuerdo, pero dice, igual que la amistad entre dos personas que están en conflicto no dura mucho tiempo, la persona que conoce, igual que esta amistad entre dos personas que están en conflicto no dura mucho tiempo, las aflicciones no permanecen mucho tiempo en la mente de la persona que es consciente de sus desventajas. Entonces, un poco usa ese ejemplo. Igual que la relación de dos personas, ya sea una pareja o dos amigos, dos amigas, o la relación entre dos personas que están en conflicto constantemente, que no están de acuerdo en nada y que están en constante conflicto, no dura mucho tiempo, se acaba a un punto. Si nosotros somos conscientes de todas las desventajas que crean las aflicciones en nuestra mente, de todos los problemas que nos causan, las aflicciones no duran mucho tiempo en la consciencia. Porque en el momento que reconocemos que no nos sirven para nada y que nos están creando todo tipo de problemas, de sufrimientos y de todo lo que no deseamos, las aflicciones, de hecho, están en nuestra propia mente y las alimentamos nosotros. No es que vengan de ninguna parte, no es como un virus que nos... El virus de la gripe que lo cogemos de otra persona. Bueno, realmente se alimentan también por familiaridad, por seguir el ejemplo de otras personas y dependiendo del medio ambiente en que nos movamos. Pero es siempre la propia mente la que alimenta las aflicciones. Y las alimenta porque las confunde como algo positivo, como un amigo, como algo que te ayuda. Entonces, porque no ve defectos en las aflicciones, sino que las acoge y no hace nada por quitárselas de encima. Pero si conocemos todas las desventajas que traen, si somos conscientes de ello y lo analizamos una y otra vez y somos conscientes en todo momento de todos los problemas que nos causan, las aflicciones desaparecen porque no hay nadie más ahí más que nuestra mente, que es la que las alimenta y las fortalece y las crea. Entonces la única forma de librarse de las aflicciones es reconocerlas una a una, cómo funcionan, qué problemas traen y ser muy conscientes de todos los problemas que nos están causando. Y de esa forma pierden fuerza. Y luego, como hemos visto, los factores mentales virtuosos son justo lo contrario de las aflicciones, que son como
el calor y el frío. Cuando aumenta el calor, el frío disminuye. Entonces, las aflicciones, si desarrollamos lo opuesto, los antídotos, disminuyen. Entonces, ahora explica en los dos grupos que quedan en lo que son las aflicciones y en la función que tiene cada una de ellas. Entonces, en general, la definición o la descripción de aflicciones son estados conceptuales. Las aflicciones son todo mentes conceptuales que cuando están presentes en nuestra mente causan un estado de confusión, crean un estado de confusión en la mente cuando están presentes. Un estado de confusión o un estado de falta de tranquilidad, de intranquilidad. Entonces, en general, si pensamos en aflicciones fuertes, intensas y muy evidentes, esto lo podemos comprobar perfectamente. Cuando estamos muy enfadados, una persona muy enfadada pierde completamente la tranquilidad y su mente está en un estado de agitación, un estado confuso, que lleva a cometer todo tipo de errores y equivocaciones, etc. Entonces esto es fácil reconocerlo en las aflicciones así intensas, o cuando estamos bajo el poder de una gran ansiedad, un deseo incontrolable, vemos que la mente está completamente agitada, alterada por ese estado. Ahora, hay otras aflicciones que son más difíciles de reconocer. En general, el apego, el deseo, a veces no es fácil distinguir entre lo que es a veces una actitud positiva. Por el deseo podemos hablar de deseos positivos, el deseo de alcanzar la iluminación, el deseo de beneficiar a los demás, es deseo y no es una aflicción. En cambio, el deseo, digamos, materialista, deseo egoísta de buscar placeres efímeros, sí es una aflicción. Entonces hay muchas aflicciones y en general, de hecho la mayoría, aunque tienen esas desventajas, y lo podemos entender, cuando aparecen no lo reconocemos así. Y incluso el enfado, cuando aparece, nos da la impresión de que viene a ayudarnos, a defendernos de algo, de un problema que tenemos. Y el deseo, cuando aparece, parece que nos promete mucho placer, mucha felicidad. Parece que es algo que viene, a traernos todo aquello que deseamos. La envidia, pues parece, cuando aparece en nuestra mente, no lo reconocemos como un problema, sino pensamos que es un derecho que tengo yo, porque esa persona pensamos que la felicidad de otra persona es injusta, que es algo que me tenía que pasar a mí. Esa actitud de la envidia igual, el orgullo igual. Parece que el orgullo es como como un derecho que tenemos nosotros de superioridad sobre otras personas, etc. Entonces, las aflicciones, en general, cuando son intensas y cuando tenemos la mente en calma, es fácil reconocer que son actitudes que crean confusión. Y cuando la mente está en un estado de confusión, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, constantemente crea karma negativo. Es una causa. Es por el factor mental de la intención. Cuando la intención está acompañada de cualquiera de las aflicciones, todo lo que hacemos crea karma negativo. El karma deja impresiones en la consciencia que como resultado traen experiencias dolorosas. Entonces, por eso
es importante esto, reconocer cada una de las aflicciones, reconocer todas sus desventajas y un poco contrarrestar esa tendencia que tenemos de aceptarlas como un amigo cuando viene, como algo que cuando aparecen las aflicciones las dejamos que, porque si somos conscientes de las desventajas y tenemos la capacidad, la capacidad de atención de reconocer en el momento que aparecen, es muy fácil eliminarlas, muy fácil pasar de esto, muy fácil. Y de esa forma nos evitamos muchísimos problemas. Ahora, para conseguir eso hay que ser muy conscientes de conocer todas las aflicciones, conocer las desventajas que tienen y desarrollar esa vigilancia constantemente en nuestra mente para ser capaz de reconocerlas cuando aparecen. Entonces ahora lo que vamos a ir viendo es un poco esto, reconocer cada una de las aflicciones y reconocer eso, la función que tiene y cómo aflige en la mente. Entonces básicamente su característica es esa, que en el momento que están presentes en nuestra mente, la mente está en un estado alterado, un estado de confusión. Entonces las aflicciones están divididas en dos grupos, primero las aflicciones raíces y luego las secundarias. De hecho, las secundarias son como, digamos, consecuencia o derivadas de las aflicciones raíces. Entonces, empezamos con las 6 aflicciones raíces. La primera es el apego. El apego es un factor mental que cuando toma como referencia un objeto contaminado, exagera su parte atractiva, como lo embellece, o aumenta o exagera la parte atractiva. Y hace que la mente sienta un gran interés hacia ese objeto. Y su función es que actúa como la base, que es la base para producir constantemente insatisfacción. Entonces, el apego se trata de entender que es una actitud que eso exagera la parte atractiva de algo y además oculta todo lo que no es lo desagradable de ese objeto. Entonces puede ser que cuando no tengamos apego, si juzgamos a una persona o un lugar o un objeto, lo que sea, vemos cualidades positivas y cualidades que no son positivas. Cuando estamos bajo el poder del apego, el apego aumenta o exagera la parte atractiva de eso y oculta las desventajas. Entonces, eso hace que la mente sienta un gran interés hacia ese objeto, ¿no? Y el apego puede aparecer hacia cualquier tipo de objeto, lo mismo hacia el propio cuerpo, hacia las riquezas, hacia cualquier cualidad que tengamos, hacia el cuerpo de otra persona, hacia cualquier objeto, hacia ideas, una posición social,
posesiones, etc. Perdón, ¿qué es el apego al propio cuerpo? Pues lo mismo, exagerar la parte, ver el cuerpo como algo, idealizarlo, es lo mismo que hacia cualquier otro. Idealizarlo y no ver desventajas y estar apegado a él. De hecho, hay muchos niveles del apego al cuerpo. Si vamos a un nivel mucho más sutil, de hecho es el apego al cuerpo lo que nos ata al samsara, lo que nos hace estar apegados al samsara y nacer una y otra vez, es el apego hacia el propio cuerpo, que hace que en el momento de la muerte, cuando perdemos el cuerpo, inmediatamente la mente se busque otro. Entonces, el apego puede surgir hacia cualquier... Sí, de hecho, si meditamos, veremos que con el paso del tiempo, el cuerpo es como un vehículo temporal en el que nuestra mente lo usa, desde el momento que nacemos hasta la muerte, nuestra mente usa el cuerpo para percibir el mundo, para actuar, etc. Y luego llega un momento que ya no sirve y se deja. Pero de hecho, por el apego hacia el cuerpo, pues, y por idealizarlo, sufrimos muchísimo con el paso del tiempo, viendo que el cuerpo se deteriora. Y cuando la mente se separa del cuerpo, pues es por el apego al cuerpo que se busca inmediatamente otro. Y de hecho el apego, igual que el cuerpo, hacia cualquier otro objeto. Luego, también es muy fácil confundir el apego con el amor y la compasión, y no es fácil distinguir entre lo que es apego y lo que es amor y compasión. Entonces, que es muy parecido, pero es muy diferente. Si lo analizamos, es muy diferente el apego del amor. De hecho, si pensamos, por ejemplo, cuando surge el apego hacia una persona, el apego tiene, digamos, para diferenciarlo del amor, el apego hacia una persona, cuando surge, tiene es una actitud que espera obtener algo de esa persona, que tiene expectativas de obtener algo de esa persona. El amor no tiene esa expectativa. Cuando el amor hacia una persona o hacia alguien es el deseo de felicidad hacia la otra persona, sin ninguna expectativa de obtener un beneficio de ello. Entonces esa sería la diferencia cuando surge el amor. El amor, de la diferencia entre amor y apego. El apego es que siempre hay alguna expectativa de obtener algo de eso. Luego, durante el tiempo que dure esa actitud de apego o de amor, el apego, aunque parece que es una actitud altruista de desear lo mejor para esa persona o algo, no es sincero, porque esa actitud está, digamos, basada en el deseo de obtener algo. Entonces el apego no es sincero, durante el tiempo que dura no es sincero, porque se muestra como espléndido, como mucho deseo de amor y felicidad para la otra persona, pero con la esperanza de obtener algo. En cambio el amor no.
el amor, durante el tiempo que dura, como no espera nada, es sincero, perfectamente sincero, porque es una actitud de felicidad para la otra persona, el deseo de felicidad para la otra persona. Y luego al final, la diferencia entre el apego y el amor es que al final el apego siempre acaba mal. Siempre acaba mal, en desengaño, y el amor nunca, porque aunque la persona no reaccione como uno espera, si la actitud es de amor sincera, como no esperabas nada, aunque la persona no lo agradezca, por ejemplo, o en vez de agradecerlo critique, o como no esperabas nada, como el amor era sincero y altruista, no tiene ningún trauma, ningún problema. En cambio, con lo normal, con el apego, es que al final acaba mal. Que al final, como el apego exageraba las cualidades positivas de algo, al final, como no resulta que no es así, pues siempre acaba mal. Entonces, esto no es fácil distinguir entre lo que es apego y lo que es amor, y es algo que vale la pena darle muchas vueltas, y es algo que si lo analizamos veremos que muy a menudo lo que nosotros creíamos que era una actitud perfectamente altruista y así, si lo analizamos, escarbamos un poco, vemos que hay mucho egoísmo, que hay mucho deseo de obtener algo, y por eso vienen luego los desengaños. Fíjate, con tanto que he hecho yo por esta persona, ¿cuántas veces ocurre eso? ¿Cuántas veces en la vida? Pero el Entonces, 90% de las relaciones son así. Porque sí, incluso entonces, las relaciones de pareja, por mucho amor, están esperando algo. O hasta una madre con un hijo. De alguna forma se espera siempre algo. Entonces se trata de analizar y descubrir esto, y no tenemos que deprimirnos si nos damos cuenta de que no de que esa actitud no era la mejor. Está bien analizarlo, y si descubrimos esto, pensar, pues qué bien que ahora sé que puedo hacerlo mejor, o que puedo evitar esto, o que puedo mejorar. Quiero decir que al hacer este análisis no se trata de ver que yo soy muy malo, que yo no puedo amar a nadie. No se trata de eso. Se trata de ver que lo que nosotros pensamos que era perfecto resulta que no era perfecto, pero que lo podemos hacer mejor. Cuando nos damos cuenta de ello, podemos mejorarlo, podemos cambiarlo. Es que se me ha ocurrido una cosa. Hay una cosa que el apego a que a uno lo quieran, ¿no? Entonces ya no hacen las cosas sin esperar nada, sino es muy sutil, es para que te quieran, no que tú das porque te apetece, porque no sé, es como algo muy... Eso sí, verdad que lo veo complicado como de diferenciar. Sí, el apego se puede hacer, practicar la generosidad por apego, ser muy generoso para que lo reconozca la gente, y o ser muy humilde para que la gente diga, ay, qué humilde, qué persona tan humilde. Y pues lo mismo, cualquier... Se trata de ir descubriendo todo eso y superarlo, pero cuando te das cuenta que no era tan puro y tan sincero como pensabas, puedes mejorarlo. Entonces se trata de eso, pero vale la pena pensar. Yo a veces un ejemplo se me ocurre, por ejemplo, si yo veo una mujer joven, una chica joven, y siento amor, digo que estoy enamorado, cuánto amo a esta mujer, me parece maravillosa, y siento como esa actitud como que es muy pura y un amor maravilloso.
luego pienso, por ejemplo, en una mujer anciana, enferma, que está sola, que necesita ayuda, y cuando pienso en esa mujer no me surge esa actitud de amor hacia ella. Entonces, si me pregunto por qué hay esa diferencia, ¿por qué hay esa diferencia? ¿Por qué siento yo tanto deseo y me parece tan maravilloso esa mujer joven, atractiva? Porque si me pongo en el lado de esa persona, en el caso de la mujer joven, seguro que tiene muchos pretendientes y que no necesita uno más. En cambio, la mujer anciana no tiene nadie que la ayude, y sería maravilloso que alguien realmente le dedicara. Entonces, si lo piensas desde el punto del amor altruista, que no espera nada, sino que quiere beneficiar, quiere ayudar a otra persona, tiene mucho más sentido sentir amor y esto hacia una persona que lo necesita y que le puedes ayudar, que hacia una persona que lo que yo busco es placer. Claro, pero puede ser no porque tenga un interés, puede no tener ningún interés en esa mujer, simplemente el placer de verla o de verlo, un tema sin esperar nada, o sea, aunque tú estés feliz con tu pareja o tu vida, simplemente si es más atractiva una persona, te puede apetecer más verla que otra que... Sí, eso por supuesto, eso es normal. Sin esperar nada, aquí no pasa nada. Somos personas y todos sentimos deseo y atracción hacia otras personas. No, pero yo me refiero sin deseo, simplemente por eso, porque es más, visualmente puede ser más... Sí. Eso... Pero ahí no habría que esperar nada, ¿no? O la mera contemplación ya estar siendo un efecto de recibir. No necesariamente, ¿no? Es perfectamente correcto ver a una persona hermosa y decir que persona tan hermosa y sentir eso, que es una persona hermosa y disfrutar de esto sin una actitud de apego. Yo quiero decir, ese caso de pensar que yo tengo un amor muy sincero y muy grande hacia una persona en concreto, porque tengo esa esperanza de esto. Luego, aparte de eso, pues reconocer que una persona sea muy atractiva es perfecto, no tiene ningún... No sé, yo he puesto un poco por el ejemplo ese de diferenciar cuando nuestra mente, nuestra actitud espera algo de esto, ¿no? Y que si pensamos en el amor altruista, realmente lo merece más una persona que lo necesite, que realmente necesite ayuda. Cuando es altruista, cuando no quieres obtener nada personalmente. Es simplemente un ejemplo. Entonces, un poco está bien analizar la diferencia entre lo que es amor y compasión, sincero, altruista, lo que es apego y deseo con expectativas egocéntricas, ¿no? Y luego, por ejemplo, el deseo de alcanzar la iluminación o el deseo de liberarse del sufrimiento, etc., no es una aflicción, no se consideran aflicciones. De hecho, la aflicción decía cuando tomamos como referencia un objeto contaminado. Lo dice contaminado se refiere a objetos samsáricos que nos atan al samsara. Y luego el apego, se puede hablar del apego de los tres reinos, que ayer hablamos un poco. El reino del deseo. En el reino del deseo el apego principal es hacia objetos que percibimos con los sentidos.
hacia los placeres de los sentidos. En el reino de la forma, el apego es hacia formas, digamos, mentales, formas creadas con la mente, y hacia experiencias. En el reino de la forma hay experiencias de gozo y de placer superior al reino del deseo. Y en el reino sin forma es a un estado de ecuanimidad y a un estado de ausencia de formas materiales. ¿El reino de la no forma cuál sería? El reino de la no forma hay 4 niveles que se llama el espacio infinito, la consciencia infinita, la nada y el pico de la existencia. Y son estados de concentración los que... Pero el apego, estaba hablando del apego hacia el reino de la no forma. Sí, de la no forma se nace en el reino de la no forma, porque si una persona, tanto en el reino de la forma como el reino sin forma, son estados de concentración, y la única forma de nacer en ese estado es a través de meditar mucho en ese tipo de meditación, de concentración. Entonces, si una persona desarrolla esa concentración de los reinos de la no forma, que es lo que llamamos los dioses de larga vida, entonces siente apego hacia eso, está apegado hacia ese estado que es de ecuanimidad, en el que la mente está en un estado de ecuanimidad y no hay cambios, no hay alteraciones, no hay objetos externos, son estados de la consciencia muy sutiles, que comparados con los del reino de la forma y el reino del deseo son mucho más sutiles, son como más perfectos, podríamos decir, dentro del samsara. El reino de la forma, ¿puedes repetir? Sí, el apego al reino de la forma. El apego al reino de la forma, pues es a los dioses del reino de la forma, que tienen cuerpos de luz y crean estos objetos y tienen experiencias digamos, de gozo y de placer, pues, superiores a las del reino del deseo. ¿Eran formas creadas con la mente? Sí, disfrutan de formas mentales que crean con la mente. Y esos estados realmente, por ejemplo, de ecuanimidad, esos estados de ecuanimidad no se consideran no contaminados, ¿no? Por eso se genera ese apego. No son contaminados. Son contaminados, sí. Porque apego. Sí, los 3 reinos son contaminados. Los 3 reinos del deseo, de la forma y del sin forma, aunque sea un estado de ecuanimidad. Sí. En los reinos sin forma es solo estado de ecuanimidad. En los de la forma, solo en el 4. En el primero, el segundo, hay sensación de voz, de placer. Entonces, esto... Igual no tiene mucho que ver, pero me está surgiendo. Entonces, cuando... Estos son formas que se adquieren en la meditación, es decir, aspectos, niveles meditativos, por decir, son así. Entonces, cuando nosotros hablamos desde el punto de vista de Mahayana de ayudar a todos los seres, es decir, esa motivación tan importante, puede ser precisamente para proteger y no quedarte anclado en esas formas meditativas. Esa sería la pregunta. Es decir, porque desde la perspectiva del Mahayana, el cuerpo humano que tenemos ahora es el mejor para ayudar a todos los seres y para alcanzar la iluminación, ¿no? Sí. De hecho, desde la perspectiva del Mahayana, los reinos sin forma no hay ningún interés en nacer ahí. Y no es que no haya interés, es que es un gran obstáculo para el desarrollo espiritual, porque en ese reino, si naces ahí, te pasas muchísimo tiempo sin ningún tipo de progreso espiritual, sin crear ningún mérito, ni beneficiar a nadie, ni desarrollar ninguna cualidad, simplemente en ese estado así. Y en los reinos de la forma hay distintos reinos, depende, en algunos sí se practica el Dharma, en otros no, de
depende. Entonces, esto. Y también el apego, según el tiempo, se divide en apego hacia experiencias del pasado, experiencias que hemos tenido en el pasado, el apego hacia experiencias del presente, sería el deseo de mantenerlas y de continuarlas, o el apego hacia experiencias que podemos obtener en el futuro. Entonces esto es sobre el apego. La siguiente aflicción raíz es el enfado. El enfado es un factor mental que, tomando como referencia cualquier objeto, hace que la mente sea esté en un estado como agresivo, incapaz de soportarlo y con el deseo de causar daño. Entonces dice que actúa como base para causar todo tipo de daño a uno mismo y a los demás. Y actúa como condición que contribuye a aumentar el sufrimiento y las causas del sufrimiento. Entonces el enfado es un poco lo contrario, así parecido al deseo, es justo la actitud contraria, que exagera la parte negativa o desagradable de algo y hace que aparezca una actitud de rechazo, de odio, de querer dañar o de miedo. Entonces, con el enfado es más fácil de reconocer, ¿no? Sus desventajas, mucho más fácil que el deseo. Y el enfado es más fácil de eliminar que el deseo, aunque no es fácil, pues sí, pero el enfado, porque es muy fácil de reconocer todas las desventajas. Sabemos perfectamente que en el momento que aparece en la mente el enfado, se acaba toda la paz y toda la tranquilidad y todo está mal, y que es una causa constante de malestar para uno mismo y para cualquiera que esté alrededor. Jesús, tú si te viene una persona muy enfadada, ¿qué harías? Tener paciencia. Respirar. ¿Qué pregunta te he hecho? No, es muy... Es que no de hecho, no, pero es me parece que es muy interesante plantearse eso, muy importante. Si vemos a alguien enfadado, y realmente es muy útil pensar en ello, porque generalmente si vemos a alguien enfadado y nos dice algo, lo normal es que nos molesta, nos enfadamos y reaccionamos con más enfado, y eso aumenta el problema. Entonces, lo ideal es, cuando vemos a alguien que está enfadado, ver a alguien que está sufriendo, que tiene un problema y que necesita ayuda. Y la ayuda es justo lo contrario del enfado, es tratar de calmar a esa persona. Por ejemplo, es lo más correcto, que no es nada fácil. Si alguien está enfadado y nos critica por algo que no hemos hecho, simplemente por el hecho de que está enfadado y nos culpa de algo que no hemos hecho, lo correcto sería pedirle perdón, decir, perdón, cómo aceptar que esto, aunque no sea verdad, aunque no hayas hecho nada, pero si piensas en esa persona que tiene un problema y quieres ayudarla a salir de ese problema,
es mucho más correcto pedirle perdón, tratar de calmarle, y esto es lo que mejor funciona para, digamos, para calmar su enfado, que luego pues ella se da cuenta y lo reconoce y se acaba. Si hacemos lo que normalmente hacemos, yo no he hecho nada porque esta persona me grita y me insulta y entonces yo le devuelvo el grito, eso lo único que hace es... Sí, pero por ejemplo, una persona se enfada contigo y actúa así, Claro. puede generar que si la otra persona lo hace por soberbia, pedirle perdón aumenta la soberbia del otro. Sí, hay que ver, claro, cada circunstancia es muy distinta. Es muy distinta, hay que tener esto, mucha sabiduría. Y si una persona enfadada viene a maltratarte y a golpearte, no se trata de aguantar y de no hacer nada. Hay que ver, cada situación es distinta. Entonces, si tú ves que una persona es esto, tiene mucho orgullo, mucha arrogancia y así, y pedirle perdón, en general funciona, y la mayoría de veces funciona, porque la otra persona se siente ridícula. Si te critica, si una persona con soberbia te critica y tal, y tú aceptas y dices perdón, enseguida se da cuenta, porque depende, ¿no? Cada circunstancia es muy distinta, pero a la mayor parte de veces funciona esto, porque la persona que pierde la calma se da cuenta que está actuando de forma ridícula, y eso la calma mucho más que si tú reaccionas de forma negativa, que le da más pie a aumentar su enfado. Ahora, ya te digo, cada circunstancia es distinta y cada persona, según su capacidad, reacciona de forma distinta, que no quiere decir que eso una persona puede hacer, no sé, hacerlo de una forma y para otra persona es más difícil. Depende, cada situación. Pero en general, ver a una persona enfadada como una persona que tiene problemas, verla con compasión, es mucho mejor que verla con odio, con rechazo. Entonces, el enfado es también una aflicción que hace lo contrario que el apego. El enfado exagera la parte desagradable o negativa de algo. Por ejemplo, cuando pensamos a alguien que nos cae mal, por lo que sea, aparece el enfado, entonces esa actitud del enfado empieza a ponerle defectos. Es que me dijo esto, es que seguro que tiene esta intención, es que fíjate, y el año pasado ya me hizo lo otro, y seguro que ahora... ¿sabes? Esa actitud del enfado, si no lo frenas, empieza a hacer a esa persona completamente negativa y añadirle y esto y lo otro, y lo ve, y además lo ve y se lo cree, que la mayoría de veces son proyectos que proyectan, igual la otra persona ni tiene idea de nada, o igual tiene buena actitud hacia ti, pero la mente, esa atrapada con el enfado, va poniendo esto y lo otro, y llega un momento que ya es insoportable. Esa persona es la peor del mundo, y eso por desgracia nos ocurre muy a menudo. Es enfermizo. Y justo esa persona que hace poco tiempo veías tan perfecta y te parecía maravillosa, ahora es el demonio. Y la verdad es que esto que nos ocurre muy a menudo, y vale la pena analizarlo con calma y verlo y ver que estamos atrapados. Y la única forma de salir de esa trampa es esto, cuando estás con calma, analizar y ver todas las desventajas. Como decía el verso de Aryadeva, que si conocemos todas las desventajas del enfado, el enfado ya no viene, disminuye y finalmente desaparece. Lo mismo con los demás, con el deseo y con todas las aflicciones.
El problema es eso, no reconocerlo como un problema. Pues eso, de hecho, si entendemos estas dos aflicciones, el apego y el enfado, a raíz de ahí vienen todas las demás. Constantemente, si lo analizamos por lo que decíamos ayer, cuando aparecen las sensaciones tienen mucho que ver en eso. Las sensaciones son las que despiertan el apego, el deseo hacia sensaciones agradables, o el rechazo, el odio, el miedo hacia sensaciones desagradables. Cuando aparece el apego, empieza a exagerar la parte positiva y hace que sintamos cada vez más deseo y más atracción hacia eso. Cuando aparece el enfado, empieza a exagerar todas las desventajas y hace que sintamos cada vez más odio, rechazo o miedo hacia algo. Y a raíz de ahí viene todo lo demás. Entonces se trata de un poco identificar que estamos como atrapados en esa mente dualista constante que va de un extremo a otro. Y como es un hábito que llevamos desde muchísimo tiempo, el frenarlo no es fácil. Jesús, yo cuando veo el enfado y el deseo es como que siempre van de la mano, porque cuando hay un deseo siempre hay un enfado ahí, ¿sabes? Porque si yo quiero poner una flor en tal sitio y alguien viene y me la coge o me la mueve, entonces ya va el enfado. Entonces siempre que hay un deseo, el enfado va pegadito ahí. Sí, bueno, siempre no necesariamente, pero la mayoría de veces Eso es el samsara. Porque puedes no tener deseo y que te... sino que puede ser apego más que deseo. Ahora que el apego es deseo, sí. De que alguien te trate mal, y si alguien te trata mal, pues te enfada. Entonces ahí no hay... no sé, no veo deseo. ¿Querer que te traten bien? ¿Qué? ¿Querer que te traten bien? Sí. Que no te muevan. Esa es la parte. Pero no es Como no te tratan bien, no es exactamente deseo, ¿no? ¿O sí? claro, es un De deseo que te quieran, inconsciente, de que te ¿no? traten Por eso te bien, enfadas de que tanto cuando te tratan mal. Si no te importara, no te enfadarías. El deseo de que te quieran. Claro. sí, generalmente es así, pero no necesariamente. Puede aparecer el deseo hacia algo sin enfado, o el enfado también. sin deseo. Si eres muy listo, no respeto a ti mismo, porque ¿quién es ti mismo? ¿No? Si dudas Pues esto. Luego el enfado dice que puede ser de un nivel muy grande o medio o pequeño. Puede ser también el enfado hacia experiencias del pasado o del presente que pueden ocurrir en el futuro. Luego la siguiente aflicción raíz es el orgullo. El orgullo es un factor mental que, tomando como base el yo, o la persona, el yo o algo que pertenece al yo, a la persona, tiene una sensación de superioridad, da una sensación de superioridad. Y tiene la función de impedir obtener logros, impedir obtener alguna virtud o logro, y también hace que sintamos una actitud despectiva hacia los demás.
la actitud de menospreciar a otros. Entonces, en general se dice a menudo que el enfado, el orgullo nos impide desarrollar cualidades. Las que tenemos nos impide desarrollarlas o conseguir cualidades que no tenemos. Porque es un poco la sensación de pensar que yo soy mejor que nadie y no tener ningún interés en aprender de nadie. Entonces dice que la base del orgullo es, esto hablaremos luego, la visión de la colección transitoria, que es el concepto de yo que tenemos, la mente que se aferra al yo es la base y puede aparecer por cualquier, digamos, cualquier cualidad que tengamos, ya sea un atractivo físico, por riqueza material, o por ser expertos en lo que sea, o por cualquier razón, por ser más inteligentes. Incluso hay también formas muy erróneas, equivocadas de orgullo que puede aparecer por actitudes muy negativas. Una persona puede estar muy orgullosa de haber matado a 100 personas. Es decir, lo que ocurre a menudo a mucha gente. O de haber robado y haber causado mucho daño. O sentir orgullo puede aparecer por cualquier tipo por cualquier razón. A veces quizá es por tener ciertas cualidades, ser más destacado que otros, pero otras veces por tener defectos, grandes defectos que uno incluso los considera como razón para sentir orgullo de ello. ¿Cuál es la mejor meditación para subyugar el orgullo? ¿Cuál sería de las mejores meditaciones? Pues en general se dice que cuando practicamos la meditación, la calma mental, para eliminar el orgullo es bueno meditar en la clasificación de los fenómenos. Porque si estudia la filosofía budista, cuando empieza a hablar de los permanentes e impermanentes, de fenómenos contaminados y no contaminados, de los objetos de los 6 sentidos, los 6 objetos de los 6 sentidos, las 6 conciencias, y lo describe con todo detalle y con todo tipo de divisiones y clasificaciones que son interminables. Entonces, si estudias y analizas esto, dice que esto sirve como antídoto para el orgullo. Es un caso, pero en general, pues, no sé, para el orgullo es bueno meditar porque normalmente aparece cuando nos comparamos con otras personas. Pensamos, yo tengo más cualidades. Pero si pensamos en gente que tiene mayores cualidades que nosotros, entonces eso nos baja el orgullo. Si pensamos en los defectos que tenemos y los errores que cometemos, eso nos baja el orgullo. Normalmente cuando aparece el orgullo, todo eso lo oculta. No ve ningún defecto en uno mismo y no ve las cualidades. Incluso aquí habla muchos tipos de orgullo. Que incluso dice, hay 3 tipos de orgullo, con respecto a la gente que es inferior que nosotros, con respecto a la gente que es más o menos igual y con respecto a la gente que es superior. Entonces, con respecto a la gente inferior, pues pensamos, yo tengo mayores cualidades y esta gente es inferior a mí y te sientes superior. Ahora, también cuando está el orgullo,
de la mente, otra persona que tenga las mismas cualidades o el mismo nivel, pensamos, sí, tendrá las mismas cualidades, pero yo soy mejor. Sí. Pero yo soy mejor y estamos convencidos. Sus cualidades son mejores que las de ellos. Y si vemos a alguien que tiene muchas mejores cualidades que nosotros, en el nivel que sea, decimos, sí, es verdad que tiene esto, pero en el fondo yo soy mejor. Que eso ocurre perfectamente. Y hay muchos tipos de orgullo. Pero se trata de reconocer estas desventajas, que el orgullo impide desarrollar las cualidades y que normalmente es una actitud equivocada en todo. Jesús, también la meditación en la interdependencia, que hace vernos como que todo lo que tenemos y toda la educación es debida a los demás, realmente. Sí, Esa sería la buena. interdependencia, y si meditamos en los 12 vínculos de interdependencia también ayuda mucho, porque el orgullo surge en base al concepto del yo, al aferramiento al yo. Entonces, si meditamos en los 12 vínculos y vemos que hay un montón de causas y condiciones que están todas relacionadas y tal, pero ahí no hay ningún yo, que no encuentras en ninguna parte un yo. Entonces eso también elimina el orgullo. Jesús, y al contrario, cuando tienes la autoestima baja, que no te crees, te crees muy pequeño así, como... Sí, entonces hay que meditar en la naturaleza de la mente. Hay muchas meditaciones en la preciosa vida humana, meditar en la práctica de la generosidad, meditar en las cualidades del Buda o las cualidades de las 3 joyas de refugio. Todo eso incrementa o hace que suba un poco la confianza en sí mismo. De hecho, cuando meditamos está bien observar la mente y ver hacia dónde se inclina. Entonces, cuando nos sentimos superior a los demás, pensamos que todo es maravilloso y tal, está bien meditar en la impermanencia de la muerte, meditar en el sufrimiento, que eso calma, que eso da más serenidad. Cuando vemos que la mente está baja y así triste y que nos falta energía, si meditamos en la impermanencia de la muerte, todavía nos va a bajar más. Si pensamos en el sufrimiento y todo esto, entonces es mejor meditar pues, en la preciosa vida humana, meditar en la práctica de la generosidad, meditar en las cualidades del Buda. Y luego cada persona, si medita regularmente, puedes ver qué tipo de meditación te va mejor en cada momento, ¿no? Pero realmente una parte del orgullo no sería precisamente que esa persona se siente, la estima de esa persona está bastante bajita, por eso tiene la necesidad de que haga por encima. Es decir, esa necesidad, el comportamiento, el resultado es quizá verme por encima, pero precisamente porque lo que siente de base es bastante escaso. No hay una valoración quizá más saludable, sana de uno mismo. Y por eso tiene la necesidad de, cuando tienes la oportunidad, de quedar por encima. Pregunto. No sé cómo... Supongo que hay de muchas. Puede ser una faceta o no se entiende así desde este punto. Sí, no, hay muchos tipos. Aquí menciona muchos tipos de orgullo y algunos un poco así curiosos, ¿no? Un tipo de orgullo es una mente que considera, y como yo solamente tengo una fracción de un estatus social así, de conocimiento y esto, como yo tengo muy poco
muy poco conocimiento o muy bajo estatus social, soy realmente humilde. Yo soy realmente humilde. Entonces, un poco sentir orgullo por no tener ningún tipo de cualidades o esto, ¿no? Que puedes encontrar ejemplos de todo. De todo tipo. Y lo mismo, sentir orgullo por todo tipo de actuaciones negativas y esto. Luego, el siguiente es la ignorancia. Entonces, la ignorancia es un estado afligido que nos impide conocer de forma clara el objeto que percibimos. Y en este caso, aquí la ignorancia se refiere particularmente a la incapacidad de ver la relación entre causa y efecto, entre lo que hacemos y las consecuencias que ello nos trae. Y dice que tiene la función de actuar como la base de todas las demás aflicciones, ¿no? La base de todas las demás aflicciones y también la base o la causa de todo tipo de acciones contaminadas. Y además produce todo tipo de nacimientos contaminados. Contaminados quiere decir en el samsara, nacer por la fuerza del karma y las aflicciones. Entonces, en general, hay muchos tipos de ignorancia, podemos hablar de muchos tipos de ignorancia, pero en general se suele decir, básicamente hablamos de dos. Una es la ignorancia que nos impide ver la relación de causa y efecto, que nos impide conocer cuáles son los resultados de las acciones que hacemos. Y la otra es la ignorancia que nos impide ver la realidad última de los fenómenos. La ignorancia que nos impide ver la vacuidad. Entonces, esta en concreto se refiere a la primera, la ignorancia que nos impide, la incapacidad de ver la relación entre las acciones que hacemos y las consecuencias que nos traen. Entonces, de hecho, estas tres aflicciones, el apego, el enfado y la ignorancia, son las aflicciones raíces. Cuando hablamos de los tres venenos que aparecen muy a menudo en las enseñanzas, los tres venenos se refieren a estos tres, que es el apego, el enfado y la ignorancia. Y de los tres, la ignorancia es la principal, la causa raíz. A partir de la ignorancia surge esa mente dualista de apego y atracción hacia lo que parece atractivo y de rechazo hacia lo desagradable. Y a partir de ahí surgen todas las demás aflicciones. El orgullo, la envidia y todo esto. Entonces, ahora... Sí, dices que este factor mental de la ignorancia, estamos hablando de que impide ver la relación causa y efecto. Sí. ¿Por qué no incluye la ignorancia que nos impide ver la realidad última? Porque esta la explica luego cuando habla de las visiones afligidas, que es el siguiente. Entonces aquí la ignorancia, a veces se traduce de otra forma. Se traduce por la, no me acuerdo ahora el nombre, pero puede aparecer en otros textos un término distinto. En vez de la ignorancia, como decía ella, el ofuscamiento o así.
Entonces ahora hacemos un descanso y seguimos media hora de descanso.